Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. A principios del siglo XX, el Reino Unido, que todavía gobernaba India, tuvo un gran problema. Mudaron la capital a Delhi y los empleados del gobernador se quejaron de que había demasiadas cobras en el ambiente, las serpientes cobras. Claro, los nativos estaban acostumbrados a lidiar con ellas, pero no los occidentales. Entonces los funcionarios plantearon este problema y el gobernador tomó una medida que suena muy práctica. En aquel tiempo quizás no había mucha conciencia naturista y dijeron, bueno, ¿cuál es el problema? Por cada cobra que nos traigan muerta, vamos a pagar una recompensa de X cantidad de dinero. Bueno, el problema empezaron a aparecer las cobras, todo el mundo buscando el pago del gobierno, que además era un gobierno rico, británico, y empezaron a desaparecer las cobras, pero de repente no terminaron de desaparecer. Y luego regresaron las cantidades de cobras, y quizás a veces como que había tanta o más que antes. Y un día, chequeando las cifras, el gobernador se da cuenta de que, o alguien se dio cuenta de que estaba demasiado alto el costo. Dice, bueno, pero hemos gastado una fortuna en recompensas en cobras y el problema no ha sido mitigado, entonces no se ha reducido. ¿Cuál es el problema? Cuando hicieron una investigación, pues resulta que los amigos de India eran bastante empresariales y habían creado sus propios criaderos, sus propias granjas de cobras. Entonces habían invertido, tenían sus peceras y multiplicaban las cobras y cada semana, cada cierto tiempo llevaban una cantidad y se hacían su buen dinero. ¿Qué creen que ocurrió? Cuando el gobierno se da cuenta, se molesta, con toda razón, nos engañaron, dicen, se suspende esto inmediatamente, no damos más recompensas por ninguna cobra. Estas personas tenían sus negocios, habían invertido en peceras, en empleados, porque obviamente manipular una cobra no es algo que cualquiera pueda hacer. Habían creado sus propios laboratorios, su propia granja, su propia estructura con alimentos, etcétera. Y dijeron, no, bueno, si no tenemos más ingresos, esto hay que cancelarlo, pero no vamos a matar a los pobres animales. ¿Qué vamos a hacer? Dejarlos en libertad. Básicamente, algunos estudios que no se pudieron comprobar estiman que después que se suspendieron las recompensas y cuando soltaron a las cobras en libertad, básicamente había 10 veces más cobras que las del problema inicial. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Coaching Expansivo hoy y el capítulo de hoy se llama El efecto cobra, obviamente, por eso se llama así. Yo creo que todo líder de toda organización procura incentivar ciertas conductas. Queremos incentivar la venta, queremos aumentar la lealtad de los clientes, la lealtad de los empleados, el nivel de servicio, etcétera. Pero historias como esta nos demuestran que debemos considerar muchos factores antes de proceder. Si tú incentivas, por ejemplo, como escuché yo, un centro de llamadas, un centro de atención al cliente por el número de llamadas, es probable que la calidad baje. De hecho, hay un caso donde se puso eso, se dijeron, vamos a pagar incentivos por el número de llamadas recibidas y respondidas. Y la gente, ¿qué pasó? Estaban atendiendo una llamada y entraba otra y ellos ponían esta llamada en espera y atendían a la otra. Y así tratando de cubrir más y ganar más incentivos, pero lo que realmente, como es obvio, se manifestó en un tremendo detrimento de la calidad. Ahora bien, el efecto cobra, se le llama efecto cobra a aquellos casos en que la generación de incentivos logra un objetivo completamente opuesto al planteado. Básicamente se logra lo contrario de lo que se esperaba. Y esto es un lenguaje coloquial, pero de una forma más formal tenemos lo que se llama la ley de Goodhart, que es un economista. Él dice algo que aplica para todo lo que estamos en el mundo corporativo y creo que todos se van a dar cuenta a qué me refiero. Él dice, cuando una medida se convierte en el objetivo, deja de ser una buena medida. Así de simple, ¿no? Cuando lo que quieres es pegarle un número, se te olvida para qué quieres pegarle al número. Lo que te importa es llegar a él. Es como aquello de que el fin justifica los medios. Y el ejemplo clásico lo podemos ver en el próximo slide con las ventas. Si consideramos que el presupuesto es los recuadros azules, el presupuesto semanal, estos son unidades de ventas, si el presupuesto semanal son 1000 unidades, es muy común en muchas empresas que la primera semana del mes no se vende nada. ¿Por qué no se vende nada? Porque se vendió mucho la última semana del mes anterior. ¿Por qué? Porque querían llegar al objetivo de ventas. La segunda semana se vende un poquito más, 30%. La tercera, en este caso, 80% del objetivo. O sea que estamos muy atrás. Y mágicamente, la última semana llegamos a un casi 300% de la semana y alcanzamos un 101% en lo que está del mes. Esto suena como
yo creo que es obvio, ¿no? Pero muchas personas lo ven como foco en resultado, como lograr el objetivo, pero el tema es que se nos olvida que es más importante crear demanda, es más importante para la lealtad, servir al cliente, proveer la calidad apropiada a largo plazo que hacer push al final del mes. Este push puede ser a veces, porque ¿qué es lo que pasa? El cliente cada mes cuando vas al cierre y ya él tiene algo de inventario, porque lo has estado haciendo presión, ¿qué es lo que sucede? Él te va a pedir un descuento adicional o te pide más días de crédito, que por cierto, por principios contables debería hacer que se difieran las ventas. ¿Ok? Te pide cualquier cosa porque el cliente te ve la oportunidad a su favor. Entonces nosotros queriendo presionar a nuestro equipo de ventas para que logre el objetivo, terminamos dañando a la empresa nuestra porque terminamos bajando la calidad, dando mayores descuentos, estoqueando el canal, llenándolo de inventario y generando un flujo de nuevo, otro problema para el siguiente mes. Y lo mismo ocurre con los trimestres y, por supuesto, a finales de año. Estaba leyendo en el material, por ejemplo, de una niña que estaba en quinto grado. Y esta nena, la escuela crea una competencia para ayudarlos a desarrollar su capacidad de lectura. Entonces le dicen, bueno, los niños que vengan a la librería del colegio, ¿cómo se llama? A la biblioteca de la escuela y saquen más libros y los traigan leídos y demuestren que lo leyeron, el que lea más libros, ese gana la competencia. Y la chica ganó la competencia, leyó casi que el doble de libros de la persona que quedó en segundo lugar, del niño o niña que quedó en segundo lugar. Sin embargo, lo que hizo ella fue que sacó libros de la biblioteca de primero y segundo grados, que eran mucho más fáciles de leer. Entonces logró el objetivo, ganó por una ventaja tremenda, se ganó el premio, pero no mejoró su lectura porque estaba leyendo libros que eran muy simples y el objetivo era que aprendieran a leer mejor, que pudieran tener más capacidad. Entonces ganó la competencia, pero básicamente se perdió el objetivo. Ahora veamos algunos ejemplos, volviendo al efecto Cobra, que no es necesariamente el efecto de la ley de Goodhart. En el efecto Cobra, uno típico que conocemos todos en nuestros países es el famoso día de parado, pico y placa o de no circulación. Por ejemplo, sé que está en México, en el Distrito Federal, está en Quito, en Costa Rica recuerdo que solamente para el centro de la ciudad no se puede, y básicamente es que no puede circular autos con un cierto número de placas que te un día por semana, desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 7 de la noche o algún periodo así. ¿Cuál fue el objetivo de eso? Bueno, bajar el tráfico y disminuir la contaminación. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Bueno, la gente a través del tiempo empezó a ser una incomodidad. Hoy en día no estamos tan conectados unos con otros para hacer el famoso carpooling, para que alguien me pase buscando con el tráfico. La gente dijo, no, yo necesito un segundo carro. Entonces, los primeros que ganaron fueron las empresas que venden autos. La gente gastó y compró 2 autos, lo cual trajo más tráfico. Pero también el segundo objetivo era disminuir la contaminación. Pero las personas que compran un segundo carro, la mayoría no puede comprar un carro con la misma calidad que el primero. Entonces, el segundo era de menor categoría, probablemente más contaminante que el anterior. Y eso lo que hizo fue entonces, o lo que ha hecho, porque permanece en muchas partes, es generar más contaminación o más tráfico. Otro ejemplo típico, podemos ver ahora en las ayudas financieras de acuerdo al número de los hijos. En nuestros países, los países más pobres es típico, ¿no? Por cada número de hijos le vamos a dar un subsidio para que ayude al niño. Y me parece bien porque hay gente muy pobre sin educación que no tiene cómo sacar adelante a sus hijos. Pero viene otro y dice, ni siquiera estoy con mi mujer, la abandoné, pero vamos a darle otro bebé porque eso me garantiza un ingreso para nosotros. Entonces, realmente es como dicen por ahí, ¿verdad? Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Es muy lamentable. Apertura de cuentas bancarias. Hay un caso de un banco que no puedo mencionar acá en Estados Unidos, donde se promovió que los clientes, el objetivo era abrir muchas cuentas. ¿Sí? Queremos abrir cuentas porque si abrimos cuentas, a ver dinero, a ver más afiliación, más clientes. Pero un cliente puede tener varias cuentas. Entonces, cuando venía un cliente al banco y yo estoy dándole un incentivo ¿cómo se llama? La persona el ejecutivo de cuentas, le estoy dando un incentivo. La persona lo que hacía era que cuando hacía una transacción con el cliente personal, cuando el cliente se iba, abría una cuenta que el cliente no había pedido, solo para que le pagaran más incentivos. En muchos casos el cliente ni se enteraba, pero cuando iban a su computadora y veían que tenía una cuenta aparte, algunos preguntaban qué pasaba. Es extraño que un banco te abra una cuenta que tú no has pedido y eso generó desconfianza y eso hizo en ese tiempo, eso fue en el 2016, que muchos clientes más bien se fueran de este banco porque dijeron, hay algo raro aquí, me están generando una cuenta aparte, ¿será que quieren mover dinero sin pedirme permiso? ¿De qué se trama esta gente? Y lo que hicieron fue perder a muchos clientes.
Y otro caso que yo lo viví en un país del cual no puedo mencionar, en la industria farmacéutica, el incentivo era muy grande a nivel del distribuidor y a nivel de la farmacia, porque queremos generar lo que llamamos demanda al detalle, queremos ventas en el counter, en la farmacia, pero queremos también darle peso, o querían, porque yo llegué a ese país cuando eso estaba ocurriendo, queríamos darle peso a la distribución también. Entonces, el incentivo era demasiado alto. Y cuando vimos cuando algunos representantes de ventas se dieron cuenta de eso, ellos empezaron a subir la demanda en la farmacia comprando ellos mismos productos con su tarjeta de crédito. Entonces, ellos compraban productos, una cantidad para llegar al número que ellos querían en demanda y recibían incentivos por la demanda en la farmacia y por el canal de distribución cuando al final no estaban generando nada. Básicamente ese producto lo revendían o no sé qué hacían con ello. Pero era tan grande el incentivo que terminaba siendo cubriéndoles aún por el costo de pagar con su tarjeta de crédito compra de productos. Entonces, vemos que es un poco el efecto cobra. Pero no solamente queremos hablar hoy del efecto cobra, ¿verdad? Porque, digamos, eso es para incentivos muy grandes, a veces son cuestiones gubernamentales. Pero el que quizás tenga más énfasis también sea la ley de Goodhart que mencioné antes, que está en este slide, como mencioné hace un momento, ¿verdad? Cuando una medida se convierte en el objetivo, deja de ser una buena medida. Yo mencioné antes, cuando empezamos, por ejemplo, a medir el desempeño de un departamento de atención al cliente por el número de llamadas. Aquí hay una famosa peluquería que miden a los peluqueros por productividad, por cuántos cortes de cabello por hora. Entonces se puede imaginar, yo fui ahí unas cuantas veces, no tengo mucho cabello de qué preocuparme, pero después dije, no, esto sentía que me estaban dando solamente una mateada para salir de mí para que entre el siguiente. Me sentía como parte de una máquina de producción. Entonces tuve que cambiar. Creo que ese incentivo no es el más apropiado para cierto grupo social. Ya mencioné el síndrome de cerrar las ventas. Esto que ocurre, hacemos tanta presión, ponemos objetivos tan altos que la gente está enfocada en el número. Ya la demanda, el paciente, el cliente, el servicio que damos no es tan importante. Lo importante son facturar las horas, alcanzar el número de ventas, alcanzar el número de unidades. Y a veces eso viene con ciertas alteraciones, ¿verdad? Que no contamos para el cálculo de los incentivos con la devolución de las ventas. O ponemos incentivos sin un límite. Entonces tenemos estos incentivos que son incrementales. Si llegas al 100%, te pagamos una cantidad, pero si llegas al 150%, te pagamos el doble. Entonces las personas acumulan un poco el incentivo para llegar al 150 el siguiente mes y recibir el doble. Es muy manipulable. Y por último, vemos en casos de la ley de Goodhart, la manipulación de indicadores de desempeños, ¿verdad? Por ejemplo, es común medir la rotación del personal en las empresas. Pero algunos dicen, bueno, sí, medimos la rotación del personal, pero cuando vamos a reportar a la oficina global, no hemos mejorado. Es que estamos tomando en cuenta a personas que despedimos. Entonces, no, hagámosla solamente de personas voluntarias, calculémosla solamente con los que renunciaron, no con los que fueron despedidos, lo cual también tiene su significado, pero es un indicador de desempeño diferente. O alguien dice, no, pero los primeros 3 meses de prueba nos han renunciado 2 personas, mejor no las pongas y asumimos que los que están en prueba no son. El punto es, a todos nos pasa y la presión es muy grande, pero el punto es que el foco termina siendo en el número que presentamos y no en la gestión que estamos haciendo. A eso se refiere la ley de Goodhart. Y en Venezuela, mi país, por ejemplo, también para fines de presentación se hicieron dos cosas. Una, en varias oportunidades, creo yo, al menos una recuerdo, se cambió el cálculo del índice de precios al consumidor. La manera de calcular la inflación se altera, se cambia lo que llaman la cesta básica para tratar de adornar el número, para que el número sea más bonito, para pretender que la inflación no es tan alta. Y el gobierno de Venezuela llegó al punto de crear lo que llaman el Bolívar fuerte. Y tú dices, bueno, ¿qué Bolívar fuerte? ¿Hay algún tipo de inversión en él? ¿Hay productividad en el país? ¿Se está mejorando el Producto Interno Bruto para hacerlo más estable? No. Como eran tan grande la inflación, le quitaron 3 dígitos. Y entonces lo que antes eran 10.000, ahora son 10 bolívares en su tiempo, cuando ocurrió. Pero no había cambiado más nada. Es solo un dibujo de fachada, porque lo que importa es el número, la psicología, y no hay nada detrás de eso. Básicamente es el quedar bien, no el corregir la raíz del problema. Yo quiero darte 4 simples sugerencias para que te libres de la ley de Goodhart sobre todo y del efecto cobra. Lo primero es, haz una tormenta de ideas. Cuando tú vas a hacer incentivos, no caigas en la tentación de hacer eso muy rápido, de hacerlo en decidirlo y de una vez arrancar. Tómate tu tiempo, haz una tormenta de ideas, redefine los escenarios, entiende bien cuáles son
qué podría pasar, quiénes son las personas involucradas, cuáles son las restricciones que tienes en cuanto a tiempo, etcétera. Es el tipo de cosas que si las vas a hacer, tienes que hacerlas bien. Segundo, involucra a los stakeholders. No hagas eso solamente en un departamento que lo estén cocinando porque tiene demasiadas implicaciones. Todo cambio que afecte incentivos en una organización puede tener efectos muy positivos o destructivos, ¿verdad? Sobre todo cuando los cambiamos con frecuencia, genera muchísima desconfianza. Entonces, involucra a alguien de finanzas, involucra a recursos humanos, averigua en la industria qué están haciendo otras empresas y aún más todavía, invite lo que se llama un lay person, una persona que no conozca. A veces en las empresas somos tan sofisticados que cada quien es un experto en la materia, que cada quien pone su grano de conocimiento, pero en el conjunto algo no hace sentido y nadie se da cuenta de eso. Pero tú traes un lay person que no es experto en nada de eso y sencillamente dice, bueno, está muy bien lo que mencionas en finanzas, está muy bien lo que mencionas y el departamento de recursos humanos, la idea suena muy bien, el objetivo de ventas parece que hace sentido, pero si yo fuera un vendedor y me hacen esto, yo no lo aceptaría, no me gustaría. Punto. Eso te ayuda a tener un punto de vista bastante diferente. Eso es realmente muy importante. Tercero, hay un ejercicio que se llama el premortem. O sea, hace postmortem. Generalmente los análisis son postmortem. Hazlo premortem. En esa misma tormenta de ideas, toma un tiempo y piensa, bueno, empezamos con estos incentivos, pero dentro de un año fue una catástrofe. Tuvimos que cambiarlos porque fue un desastre. ¿Qué pudo haber ocurrido? Y en base a esa discusión, trata de averiguar, trata de anticiparte a posibles errores y a medir su impacto económico. Y por último, el más importante de todos, ¿verdad? Pero el menos común, como dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es revisa lo esencial. Por ejemplo, ¿cuál es el tope? ¿Qué pasa si las ventas se van demasiado altas o caen demasiado bajas? ¿Qué reciben? ¿Cuál es el impacto en el departamento que recibe esa comisión o en los incentivos de todos los empleados? ¿A partir de qué fecha lo vamos a empezar a hacer para que realmente se haga bien hecho? ¿Tenemos un sistema de medición suficientemente apropiado? ¿Tenemos el mecanismo de comunicación apropiado para que la gente lo entienda? De hecho, es el cálculo, puede ser algo muy sofisticado, pero cuando se lo presentamos a la gente que lo va a percibir, que lo va a ganar, podemos hacerlo de una manera simple, porque no hay nada peor como cuando uno compra un paquete telefónico, ¿verdad? Empiezan a decirte, no, no, pero tantos minutos, pero tienes esto y le suma a la internet y puede hacer tantas llamadas y tienes WhatsApp. Tú dices, uno nunca entiende qué es lo que le están vendiendo a uno. Entonces uno se queda con esa sensación de nervio de que el visitador tiene, visitador porque vengo de la industria farmacéutica, el vendedor o la persona comercial o quien sea que reciba incentivos, pueden ser empleados internos de la empresa, de administración, etcétera, tiene que estar muy claro cómo se logra el dinero, qué se ganan, cómo se lo ganan y para qué se lo ganan. Entonces, eso también es esencial, ¿ok? Así que resumiendo, quiero decirte que los incentivos son poderosos, son muy útiles, pero pueden ser muy dañinos. Sí, y tenemos que dedicarle una profunda atención y hacer un análisis preliminar. Inviértele el tiempo antes de divulgarlos. Nada peor que decirle al equipo comercial que va a recibir un incentivo, que ellos se emocionen y luego decirle, no, ¿saben qué? Cambiamos de opinión. Entonces, antes de divulgarlo. Sin embargo, la buena noticia es que no tienes que gastar mucho, porque si tú sigues estos 4 tips, redefine los escenarios, involucras a los stakeholders, incluyendo la layperson, haces un análisis pre-mortem y revisas lo esencial, tú puedes implementar tus incentivos apropiados sin ningún problema y te puedes ahorrar la contratación de ese servicio. Ahora bien, para sesiones de coaching, ya sea en grupo o individual, o para mis talleres de liderazgo excepcional, aquí tienes mis datos. Como sabes, la primera sesión es completamente de cortesía, es solamente un experimento para que tú percibas lo que es el poder transformador del coaching expansivo. Yo quiero decirte algo, tú fuiste creado para cosas grandes y te invito a que no te quedes donde estás. No importa cuán bien te vaya, estoy seguro que te puede ir mejor. Muchas gracias y recuerda antes de irme que identificar una barrera es siempre el primer paso para derribarla. Hasta el próximo programa.